hablemos de loops. Vamos a hablar de loops y voy a partir este vídeo en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de qué son, cómo se forman, por qué surgen cada uno de los 8 loops, uno por función cognitiva. Y en la segunda parte ya entraremos en trastornos de la personalidad relacionados o que pueden relacionarse con los loops. Me he estado informando bien y aún así hay muchísima información por ahí todavía a la que le tengo que echar un vistazo. Así que os voy a dejar los links abajo. Están en inglés, es un inglés abstracto, siempre lo digo, así es la información en MBTI. Para empezar, como recordaréis, dejando de lado las funciones sombra, nos vamos a las funciones luz. Digamos que tenemos 4 funciones: la dominante, a la que se le puede llamar el héroe o heroína de la película; la auxiliar, que sería el sidekick, el que ayuda; la inferior, que como sabéis también nos da problemas, aquí podría llamarse la antagonista; y por último la terciaria. La terciaria siempre es la función cognitiva como que está un poco ahí, no sabes muy bien por qué, porque sabes que las dos principales pues te equilibran, te ayudan, son con las que te mueves, son las más manifiestas en ti. Y la inferior es la que te toca las narices o la que quiere salir a relucir cuando estás bajo estrés, tensión, ansiedad, un nuevo entorno. Pero la terciaria, ¿qué narices hace? Se la llama la función tentadora y ahora vamos a ver por qué. Como sabéis, estas 4 funciones principales que tenemos se alternan en su introversión y su extroversión. No obstante, hay ocasiones o situaciones en las que una persona puede poner demasiado énfasis en sus 2 funciones cognitivas extrovertidas o sus 2 funciones cognitivas introvertidas, dependiendo de cuál sea la dominante, que irá aparejada con la terciaria siempre. Y cuando esto se hace por un periodo de tiempo prolongado, se da lo que se llaman loops, un estado insano de la personalidad. Una persona con una función dominante extrovertida siempre va a tener preferencia por la orientación externa, mientras que una persona con la función dominante introvertida siempre va a tener preferencia por la orientación interna. La función auxiliar lo que hace es dirigir esa orientación en sentido contrario para que haya un equilibrio, como hemos dicho. Cuando la función auxiliar, digamos que el sidekick no puede ayudar al héroe como quiere hacerlo ante una nueva situación, sobre todo pues no sé, amenaza, presión, tensión, lo que sea, saltan las alarmas de la función terciaria, la tentadora, y digamos que puede actuar como una voz detrás que intenta camelar o decirle a la función dominante cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer y de qué forma y por qué. Claro, dependiendo de tu estatus, digamos, de tu madurez y muchas otras cosas, tú le haces más o menos caso a esta voz. No es que la función terciaria siempre sea mala, porque como veremos en otro vídeo, la tercera función puede llevar también a un buen desarrollo, porque en eso consiste, ¿no? En que vayamos desarrollándonos. Pero en muchas ocasiones lo que sucede es lo contrario. Lo que hace es adueñarse un poco de la voluntad de la función dominante, metiéndose en un loop en el que la función auxiliar que está en medio no puede hacer nada. ¿Estos loops en qué se traducen? Pues para los extrovertidos significa mucha acción y mucha objetividad, es decir, mucho confiar en el mundo externo, y para los introvertidos significa mucha reflexión, mucha subjetividad y poca acción. Podemos añadir además que la función terciaria no tiene experiencia tomando decisiones, no tiene experiencia liderando el proceso cognitivo, porque la función terciaria lo que intenta es un poco intentar volver a ese estado normal, porque al parecerse a la función dominante, porque es o bien extrovertida como ella o bien introvertida como ella, pues es, digamos, que acude un poco al rescate. Aunque está en inglés, he sacado una explicación de los loops en cuanto a malos resultados a los que podemos llegar según cuál sea la amenaza a la que se somete la función auxiliar y cómo reacciona la terciaria. En el caso de los ISFJ y los INFJ, su función auxiliar C está, digamos, se siente amenazada al escrutinio social, y entonces surge la idea persistente de terciario T que le dice: todo el mundo está equivocado, nadie tiene razón, solo tú. Posiblemente le va a llevar a un exceso de aislamiento. Confluyen la tensión por el escrutinio de la sociedad con la idea de ti de que tú tienes razón y los demás no, por lo que todas las ideas que tienes acerca de lo que está sucediendo, de lo que la gente piensa de ti y demás, es cierto. Porque si recordáis, T es la función de la lógica subjetiva, de tipo, mis teorías son las que tienen más lógica del universo, aunque yo no haya salido propiamente a experimentarlas fuera, porque no necesito hacerlo para saber que tengo razón. Y básicamente los ISFJ y los INFJ se convierten en personas súper aisladas, súper hurañas, que desconfían de la gente, de la sociedad. En el caso de los ISTJ y de los INTJ, que comparten Phi terciario, su T auxiliar lo que más teme es enfrentarse a sus propias debilidades, porque T es la función de eficiencia, productividad, mira todo lo que sé hacer y lo bien que lo hago. Entonces, cuando se tiene que enfrentar a sus propias debilidades, aparece Phi terciario, les
hace creer que todo lo que hacen está justificado. Así los ISTJ y los INTJ retroalimentan su introversión con la falsa sensación que les da fi de que no tienen debilidades, de que todo está justificado. Y el resultado de esto es que muy probablemente terminen en fracaso o fallo o algo por el estilo. O sea, normalmente es como un train wreck. Y entonces su monólogo interno es: me acabo de dar cuenta de que no se puede ser siempre objetivo y productivo en la vida, de que hay más, pero me duele tener esta clase de sentimientos y emociones que hacen que no pueda ser todo lo productivo o determinado que yo quisiera, ni seguro de mí mismo. Y básicamente se vuelven bastante más hipersensibles, de forma un poquito explosiva. Para los ISFP y los ISTP, digamos que cuando su C auxiliar les pide experimentar cosas nuevas, etc., su Ni terciario les dice: estáis bien así, no necesitáis esas cosas nuevas. Es decir, les anima a ser un poco más cautelosos, porque Ni es cautelosa. Cuando esta interacción sale mal, los ISFP y los ISTP se autosabotean. Tipo, el mundo exterior está bien, pero la verdad es que tampoco puedo confiar del todo en él. Se vuelven un poco existencialistas extremos. Necesito pensar en mí, en lo que tiene sentido, en lo que es real, en fin. Y les llega el existencialismo vacío y la ansiedad. Ni en posiciones bajas es muy sinónimo de ansiedad, como bien expliqué en mi vídeo de inferior Ni. Los últimos introvertidos, los INFP y los INTP, auxiliar Ni les invita a crear, explorar, tener nuevas ideas, y de esto hablamos en mi vídeo de comparativa entre INFP e ISFP. Si terciario les hace como abrazar la zona de confort. Les dice: ¿dónde vais a estar mejor que aquí? ¿Qué vais a hacer mejor que lo que estáis haciendo ya? Y esto resulta en una absoluta parálisis de no hago nada, me quedo como estoy, me conformo. Me quedo con lo que conozco, lo analizo a fondo porque prefiero conocer en profundidad lo ya conocido que atreverme a algo nuevo que puede salir mal. En cuanto a los extrovertidos, para empezar, los ESFP y los ENFP, que comparten T terciario, son dos MBTI types muy pasionales por lo que les gusta, por lo que quieren, etc. Y cuando Fi se ve amenazada esta pasión que sienten por las cosas, su terciario T puede acudir en ayuda o desayuda y decirle: no te sientas mal, tú puedes sacar ventaja de esto. El resultado final de esta dinámica es una actitud deshonorable o deshonrosa. Los ESFP y los ENFP aparcan Fi todo lo que es la moralidad, me la soplan ya los sentimientos, los míos y los de los demás, voy a por todas, voy a hacer lo que creo que es mejor para mí y me la sopla quien esté en mi camino. Un T dominante insano es así, eso es lo que voy a conseguir y me la sopla quien esté en medio. Pues esos MBTI types con un loop de T terciario son parecidos, es como me despojo de mis sentimientos, han amenazado la pasión que siento por las cosas, pues voy a sacar ventaja de esto y convertirme en un... Los ENTP y los ESTP sienten la amenaza de Ti poniendo en duda su independencia. Ya veis que Ti también es súper individual, súper subjetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece Fe al rescate, que es todo lo contrario a Ti. Fe es la función que se preocupa por lo que piensan las personas y demás, y le dice: oye, igual lo que tendrías que hacer es encajar un poquito más. Entonces los ENTP y los ESTP se empiezan a rayar, empiezan a dar muchas vueltas al término social y se deshacen de Ti, digamos, o sea, todo eso lo que los hace diferentes, distintos, insurrectos al resto, lo ignoran y a través de Fe intentan encajar un poco con los demás, adaptarse un poco a los demás, resultando en una actitud falsa o manipuladora. Que le den a lo que tiene más sentido para mí personalmente. Quizá debería actuar como todo el mundo y ser encantador, y si algo me interesa, manipular a la gente. Si os dais cuenta, las descripciones de los loops se parecen mucho a las descripciones de la función dominante unhealthy, porque al fin y al cabo es un poco eso. Los dominante Fe insanos son súper manipuladores emocionales y demás. Digamos que en un loop, un ENTP y un ESTP no tienen esa inteligencia emocional, pero sí que van muy en plan fake it till you make it. Básicamente, fíngelo hasta que sea cierto que sabes hacerlo. Los ESTJ y los ESFJ tienen miedo, a través de auxiliar sí, a enfrentarse a sus propios errores, porque son personas como muy rectas, muy cuadriculadas, muy estructuradas, y cuando cometen un error es como: ¿qué ha fallado si lo tenía todo pensado, todo controlado? ¿Cómo ha podido fallar algo por mi culpa? No te preocupes, porque llega Ni terciario al rescate y te dice: no es culpa tuya, es culpa de es culpa del contexto, es culpa de la situación. Y si el ESTJ o el ESFJ de turno acepta esta tentación,
terminan el mal resultado de echar balones fuera todo el tiempo y evitar las consecuencias de sus actos. Y bueno, básicamente como sí es la función también que les hace abrazar un poco lo conocido, las tradiciones, las convenciones, etc., dicen que le den a todo eso, yo voy a ser yo, voy a ocuparme de mí misma y tengo que pensar en mí, ser una nueva yo y renovarme. ¡Wow! Por último, los ENFJ y los ENTJ se enfrentan al vacío que deja auxiliar ni, que a estas alturas ya sabemos que ni es la función existencialista que se plantea los porqués del universo. Y entonces llega C terciario, que es todo lo contrario, lo que tiene una función auxiliar y terciaria es que son siempre súper contrarias, por lo que una llegue al rescate de la otra tiene más probabilidades de salir mal que de salir bien. En fin, entonces C terciario, lo que vamos a hacer es disfrutar la vida. Como sabéis, C es vivir el momento, impulsividad, experiencias, etc. Ya imagináis por dónde va el loop de los ENFJ y los ENTJ, ¿no? Adicciones, vicios, carpe diem. C se los camela, no te plantees, tienes un vacío, un propósito, el futuro, no sé qué. No, tía, mientras sigas haciendo cosas, tu vida tiene sentido. Y entonces el ENFJ y el ENTJ de turno, que no están muy estables, dicen, pues es cierto. Y adoptar el estilo de vida de vive deprisa y muere joven, no sé cómo es, y deja un bonito cadáver. Los loops suelen suceder sobre todo en el paso hacia la edad adulta, y es porque durante la infancia y la adolescencia básicamente solemos usar la dominante y la auxiliar para prácticamente vivir en general, pero cuando ya te acercas a la edad adulta, la vida se complica, tienes que tomar decisiones más trascendentales, pensar mucho más en tu futuro. Te encuentras en nuevos contextos y nuevos escenarios en los que tienes que atreverte a hacer cosas que de normal no harías, a muchas cosas que hacen que tus funciones empiecen a hacer así, y es el momento de o volvernos locos o crecer y desarrollarnos personalmente. Otro día hablaremos de cuando las funciones cognitivas se reconcilian y la dinámica con la función terciaria sale bien. Y por ahora lo dejamos aquí. Recordad que va a haber una segunda parte de loops en la que vamos a relacionar cada loop con un trastorno, con un desorden de la personalidad. No os olvidéis suscribiros y estar al tanto. Por cierto, me acabo de hacer un Instagram que va a ser exclusivamente para estas cosas. Ahí subiré pues fotos de cosas de MBTI, subiré memes. Todavía no tiene ninguna foto porque quiero empezar a montar las fotos así como guays y eso, que sea contenido original. Se llama Random SFP, igual que el Tumblr. La diferencia es que Tumblr es prácticamente todo en inglés, pero en Instagram lo voy a usar en inglés y en español. Nos vemos la semana que viene. Un beso y adiós.